En este video vamos a ver la prueba de la bondad del ajuste. Esta prueba de bondad del ajuste busca determinar si el grupo de datos relevados sigue una distribución particular. Vamos a considerar como hipótesis nula que los datos siguen la distribución elegida, que puede ser normal, una distribución normal, uniforme, exponencial, sesgada, etc. Y mediante la prueba de chi cuadrado vamos a analizar si se rechaza o no la hipótesis nula previamente dicha. En la imagen podemos observar un histograma de frecuencia de datos observados y en contraste en otro color la curva de distribución normal. La prueba de chi cuadrado es un método analítico que determina con precisión si podemos confiar en que esos datos que tengan la distribución que sospechamos que sigue, que en este caso sería normal. A continuación veremos un video explicativo sobre la aplicación del método chi cuadrado para corroborar la prueba de la bondad del ajuste. ¿Qué es la chi cuadrada? En realidad es una prueba de hipótesis que consiste en comparar la distribución de una muestra, como la que tengo aquí, o también como lo llaman la distribución observada, con una distribución teórica o una distribución esperada. Por ejemplo, yo tengo aquí una distribución que son las ventas en miles de dólares en cada trimestre. Ahora, si yo quiero saber si esta muestra tiene una distribución, por ejemplo, normal, entonces yo la tengo que comparar con una distribución teórica normal. En el caso de que yo quisiera saber si esta muestra tiene un comportamiento uniforme, entonces tendría que compararla con una distribución teórica uniforme. En la chi cuadrada nos planteamos dos hipótesis. La primera hipótesis, hipótesis nula, es la muestra, en este caso la muestra que tengo aquí, tiene una distribución X, es decir, una distribución teórica X. Y la segunda hipótesis sería la muestra no tiene una distribución X. Cuando yo comparo estas dos distribuciones, de la muestra y la teórica, si son muy parecidas o casi iguales, entonces se podría decir que esta muestra tiene una distribución teórica como la que tengo aquí. Y si son muy diferentes o no se parecen en nada, se podría decir así, entonces se diría que esta muestra no tiene una distribución teórica X. En la chi cuadrada calculamos también lo que es un estadístico. Como pueden ver aquí, la fórmula. Esta fórmula, donde yo estoy moviendo el mouse, esa es la fórmula para hallar el estadístico, que es la sumatoria desde 1 hasta k. Y k es el número de intervalos. En este caso son trimestres, ¿no? Para ello tomamos cada intervalo, es decir, cada trimestre. Por ejemplo, voy a tomar el trimestre 2. En este caso, el O sub i, esa es la distribución de la muestra o la distribución observada. En este caso sería 4. 4 menos E sub i es la distribución esperada o teórica, ¿no? Del intervalo 2. Entonces en este caso sería 3. Ahora, esa diferencia lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre, aquí también es lo mismo, entre 3. Y así tengo que trabajar intervalo por intervalo. Y la sumatoria de todos los intervalos, de los cálculos de cada intervalo, me da el estadístico. Ahora, este estadístico yo lo tengo que comparar con un estadístico de tabla, ¿no? La chi cuadrada también tiene una tabla en el cual son los valores críticos. Nos ayudan a determinar si se puede aceptar o rechazar una hipótesis. Por ejemplo, si el estadístico calculado es menor al estadístico de tabla, se acepta la hipótesis nula. En este caso se diría que la muestra tiene una distribución X. Si el estadístico calculado es mayor al estadístico de la tabla, se rechaza la hipótesis nula. Entonces se diría, y se aceptaría la otra hipótesis, se diría la muestra no tiene una distribución X. Bueno, a partir de este momento te propongo hacer una actividad de prueba de bondad del ajuste. Para resolver el ejercicio, completa primero la tabla de frecuencias esperadas. Como es distribución uniforme, será igual a la suma de las ventas dividido la cantidad de meses. Luego debes realizar para cada fila el cálculo detallado en el encabezado de la última columna, sumar los resultados y comprobar con el valor de tabla de chi cuadrado.
Hola, en este video vamos a ver la prueba de independencia de dos variables categóricas. Este tipo de prueba es utilizado mucho en variables cualitativas. A partir de este momento nosotros vamos a plantear un nuevo ejemplo sobre una tabla de recién nacidos y de madres fumadoras y no fumadoras. A continuación aparece en su pantalla. La tabla muestra un relevamiento en el cual podemos comparar si el recién nacido es de bajo peso o no, dependiendo si la madre es fumadora o no. Para realizar la prueba de chi cuadrado en este ejemplo, debemos primero componer la tabla también con los valores esperados, con las fórmulas que al final de la imagen tenemos. Formamos entonces la tabla de valores relevados y esperados conjuntamente. Calculamos a continuación el chi cuadrado según la fórmula tradicional del chi cuadrado, con lo cual obtenemos un valor de 40,04. A partir de este momento planteamos como hipótesis nula que no hay asociación de variables, es decir, no hay relación entre el bajo peso del bebé y la madre fumadora. Y como hipótesis alternativa, que sí hay asociación de variables, es decir, sí hay relación entre el bajo peso y la madre fumadora. A continuación, aparece en pantalla la tabla de donde nosotros vamos estableciendo el nivel de confianza del 95% y para un valor de grado de libertad igual a 1 nos arroja el valor marcado de 3,84. Como el chi cuadrado calculado es de 40,04 y es mayor que el 3,84 sacado de la tabla, se rechaza la hipótesis nula, la que dice que no hay relación entre el bajo peso del bebé y la madre fumadora. Y no se rechaza la hipótesis alternativa, que dice que sí hay relación entre el bajo peso del bebé y la mamá fumadora. Con estos conceptos vamos a hacer ahora la actividad que corresponde aplicando en un ejemplo práctico apropiado. Aquí puedes ver la tabla de frecuencias esperadas, con la que deberías comenzar el ejercicio. A partir de este paso, debes determinar por tabla el valor límite, 3,84 en este caso. Y para calcular el chi cuadrado, que compara las diferencias entre los valores esperados y observados. Recuerda de adjuntar la planilla de cálculo si hiciste el ejercicio en Excel, o poner toda la memoria de cálculo en el documento si decidiste hacerlo por fuera y escribir el proceso en Word. Hola, vamos a ver en este bloque cómo evaluar diferencias entre varias poblaciones. Nosotros estamos tentados de comprobarla a partir de muestras por los métodos aprendidos hasta ahora, pero ellos en este caso no son útiles. A partir de este momento en pantalla ustedes tienen una imagen de cómo comprobar cuál es la buena y cuál es la mala idea de hacerlo. Como hemos dicho recién, necesitamos contrastar la diferencia entre varias poblaciones. El primer paso era establecer la hipótesis nula y la alternativa. En este caso, la hipótesis nula es tener todas las medias de las diferentes poblaciones iguales. Y la hipótesis alternativa es que por lo menos haya una que sea diferente. En este caso vamos a ver dos vías. Si nosotros utilizamos los métodos anteriormente vistos, son demasiado contrastes para poder realizar la comparación de tantas medias. Se van acumulando errores tipo 1, al final estos errores nos generan una confianza en el resultado bastante baja, por lo tanto es una mala idea utilizar los métodos de contraste de prueba que hemos visto hasta ahora.
En cambio, la otra vía es utilizar el análisis de varianzas o ANOVA, que en los cuales se descompone la variabilidad o las varianzas de cada una de las poblaciones, se realiza la prueba ANOVA de una vía o un factor, se evalúan los diferentes niveles de ese factor y esto nos termina dando una buena idea de si son comparables o no son comparables. A partir de este momento nosotros vamos a pasar un video en pantalla para que ustedes en un ejemplo práctico puedan evaluar el sistema ANOVA. A partir de este momento te invito a hacer una actividad práctica para fijar los conocimientos de este método ANOVA que hemos visto recién. Aquí podrás observar la mitad de la tabla completada. Ten cuidado que para las siguientes columnas no todos los casilleros deben completarse. Hola, en este video vamos a ver el contraste de hipótesis de la ANOVA, o sea, el análisis de las varianzas.
Se sigue el mismo procedimiento que otros contrastes de hipótesis. En este caso vamos a analizar solamente los supuestos de la ANOVA. En este caso vamos a analizar tres de ellas: la aleatoriedad e independencia, la normalidad y la homogeneidad de varianza. La primera suposición, dijimos, era la aleatoriedad e independencia. Tiene una importancia crucial. Necesitamos que el muestreo sea aleatorio. De ello depende la validez del experimento. O sea, que las muestras de cada uno de los grupos necesariamente tienen que ser aleatorias. Si nos desviamos de esta suposición, tomando individuos de los grupos en manera arbitraria, afectamos las inferencias en el análisis de las varianzas. La segunda suposición establece que la distribución de las muestras es normal. La prueba F de Fisher, que usamos para el ANOVA, al igual que la T de Student, es robusta frente a las desviaciones de una distribución normal. Con que las distribuciones de las muestras de los grupos no difieran demasiado de la distribución normal, el nivel de significación elegido para la prueba F no se ve afectado. Para probar si este supuesto se cumple, podemos hacer una prueba de bondad de ajuste en cada una de las muestras de los grupos. Nosotros tenemos dos imágenes, donde la primera tenemos una distribución que se aproxima bastante a la distribución normal. En cambio, en la segunda vemos que la distribución es bastante diferente a la distribución normal. Por lo tanto, la primera podemos utilizar como contraste de esta hipótesis de la ANOVA. Por último, el último supuesto de la ANOVA indica que la homogeneidad de la varianza establece que las varianzas de los distintos grupos de análisis son iguales. La desigualdad de varianza se acentúa mucho si los tamaños de las muestras de los grupos son muy desiguales, por lo que siempre debemos tratar de tomar tamaños de muestras similares. Para garantizar esta suposición existe una prueba llamada prueba de homogeneidad de varianza de Levene. En la imagen que tenemos por debajo vemos que ahí los primeros grupos evaluados tienen un tamaño de muestra muy parecido entre sí, pero los últimos son mucho mayores que los primeros. En estos casos habría que analizar esta prueba de homogeneidad. Con estos conocimientos vistos, ustedes ya están en condiciones de realizar la actividad práctica integradora.